mi nombre es Haden, y quizás si solo miraras desde afuera, pensarías que soy el tipo de persona que siempre ha vivido en el lujo. La verdad es que crecí en una enorme casa situada en una colina en los suburbios de Seattle. Una mansión de estilo clásico de más de 18,000 pies cuadrados, con un jardín colgante y un estanque privado valorado en más de $60 millones. Pero lo que hacía ese lugar invaluable no tenía nada que ver con los números. Mi padre, Daniel Brooks, era un maestro arquitecto que no solo diseñó edificios emblemáticos para grandes corporaciones, sino que también pasó 15 años de su vida construyendo esa casa. Cada piedra, cada viga estaba ligada a su sueño y dedicación. Ninguno de nosotros la llamaba mansión. Para mi papá, era un hogar construido sobre valores. Solía decir, un hogar de verdad no se construye con dinero, sino con el carácter de quienes lo habitan. Mi madre, Ellen, era profesora de finanzas en una universidad comunitaria. No usaba ropa de diseñador ni cargaba bolsos costosos, pero con solo escuchar una de sus clases entenderías por qué mi padre la amaba tanto. Podía convertir conceptos complejos sobre inversión, ahorro y presupuesto en historias inspiradoras. Y aplicaba esas lecciones a nuestra vida familiar con disciplina inquebrantable. Todavía recuerdo cuando tenía 8 años y le pedí a mi mamá una consola de videojuegos porque todos mis amigos tenían una. Ella simplemente sonrió y preguntó, ¿te gustaría aprender a comprarla tú misma con tu propio dinero? Así que empecé a hacer labores del hogar, doblar la ropa, cortar el césped. Incluso ayudar a organizar la pequeña biblioteca de mis padres. Me tomó casi 4 meses ahorrar lo suficiente. Cuando por fin traje la consola a casa, mi mamá dijo, no solo compraste algo, aprendiste el verdadero valor del dinero. Aunque mi familia tenía una enorme riqueza. Mis padres eligieron enviarme a la escuela pública local, donde mis amigos no tenían idea del tipo de números con los que mis padres trataban cada día. Tomaba el autobús a la escuela, comía los sándwiches que mi mamá me preparaba y nunca usaba joyas llamativas. Una vez, cuando me invitaron a la casa de un amigo, mi mamá me recordó, Haden, no hables de nuestra casa a menos que alguien pregunte. Deja que quien eres sea lo que la gente recuerde, no dónde vives. Aprendí a vivir con sencillez en un mundo donde la gente asumía que yo lo tenía todo. Pero la verdad era que me habían enseñado que el activo más valioso no es una casa grande ni un saldo bancario. Es cómo trato a los demás, cómo enfrento los desafíos y la honestidad detrás de cada decisión. Mi papá una vez me llevó al piso superior de nuestra casa, un estudio revestido de madera de nogal y ventanas con vista a toda la ciudad. Se paró ahí, con los brazos cruzados, me miró y dijo, Haden, algún día esta casa será tuya. Pero recuerda, eso no significa que le pertenezcas a la riqueza. Deja que tu valor venga de lo que haces, no de lo que heredas. Era demasiado joven para comprender completamente sus palabras en ese entonces. Pero mirando atrás, cada palabra se siente grabada en los ladrillos de mi mente. Esa casa no era solo un techo sobre mi cabeza. Era un recordatorio silencioso de que nada es más fuerte que la ética y la integridad, especialmente en un mundo donde la codicia toca constantemente a la puerta. Crecí con esa mentalidad, cargando conmigo un mundo silencioso que muchos nunca ven. Pero nunca olvidé lo que mi padre me enseñó. La riqueza sin comprensión solo lleva a la pérdida. Y lo creí así hasta que la persona que más amaba destruyó todo lo que consideraba sagrado. Solía pensar que vivir con humildad en una familia adinerada era la mejor manera de evitar el juicio ajeno. Pero resulta que a veces el silencio mismo invita a la gente a inventar historias sobre ti. Cuando tenía 12 años, algo ocurrió que cambió completamente la manera en que veía la amistad y los límites financieros. Estaba en 7º grado en la escuela secundaria Rockich, una escuela modesta llena de color y carácter. Tenía un grupo cercano de 3 amigas, Chloe, Natalie y Madison. Natalie era la más extrovertida,
siempre riendo, siempre hablando, y la primera en preguntar, Jaden, ¿es verdad que tu casa tiene ascensor? ¿Y también un cine privado? Sonreí a medias y no respondí. No quería que mis amigas me vieran como diferente. Amaba nuestros descansos para almorzar con galletas en la cafetería, nuestros juegos tontos en el campo, y de verdad creía que lo que teníamos era genuino. Entonces la consola de Chloe se rompió. Era una consola nueva que su papá le había regalado para su cumpleaños y ella la había llevado orgullosa a la escuela. Durante el recreo, me la entregó para que la probara. Todavía recuerdo la fría sensación en mi palma cuando se me resbaló y golpeó el suelo de cemento con un fuerte crujido. La pantalla se apagó. Chloe me miró, sin llorar, pero con los labios temblorosos. De inmediato me disculpé y dije que encontraría la manera de repararla o reemplazarla. Esa tarde, le conté a mi mamá. Ella me miró un largo momento, luego dijo con suavidad, Jaden, puedes disculparte. Puedes buscar un taller de reparación, pero no puedes usar el dinero de la familia para arreglar errores que no se cometieron con malas intenciones. Tendrás que asumir la responsabilidad con tu propio esfuerzo. Me tomó 2 semanas de trabajos ocasionales y ahorros antes de llevar la consola a un taller de reparación cerca de la escuela. Pero cuando se la devolví a Chloe, ella no sonrió. Natalie, que estaba parada a su lado, intervino. Para alguien rico como él, unos pocos cientos de dólares no son nada. ¿Estás segura de que esa es tu consola, Chloe? Me quedé paralizada. Esa sensación fría regresó. Al día siguiente, empezaron a correr rumores de que la había roto a propósito para reemplazarla con una más barata. Que le había robado la consola a Chloe y la había cambiado. Marcel no dijo nada, pero la manera en que evitaba mis ojos decía suficiente. El subdirector se enteró cuando un grupo de estudiantes presentó una queja, algo que luego supe que Natalie había orquestado. Mi papá se tomó tiempo libre en el trabajo para ir a la escuela. Durante la reunión con el director, se sentó en silencio a través de todas las acusaciones, luego sacó con calma los documentos de garantía. El recibo de reparación y una carta de confirmación del taller. Simplemente dijo, le enseñé a mi hijo que la verdad no necesita gritar. Solo necesita mantenerse firme. Me exoneraron. Natalie y Chloe fueron amonestadas por difundir información falsa, pero lo que nunca olvidaré no fue su castigo. Fue lo que mi padre me susurró mientras salíamos de la oficina del director. Jaden, hay personas que solo verán tu billetera, nunca tu corazón. No dejes que esas personas definan tu valor. Después de eso, me alejé de ese grupo de amigos. Ya no compartía mucho sobre mi vida personal. Aprendí a declinar educadamente cuando alguien me pedía prestarle dinero para el almuerzo o insinuaba que yo pagara la cuenta. No era fría, solo más cuidadosa. Una vez, Natalie se cruzó conmigo afuera de un supermercado y se burló, ¿todavía comprando en tiendas de descuento? Pensé que solo comías en restaurantes de 5 estrellas. Solo asentí con la cabeza porque para entonces tenía algo muy claro. No necesitas explicarte ante personas que ya han decidido no creer en ti. Años después, todavía conservo esa vieja consola, rayada, desgastada y sin funcionar. Pero para mí es un recordatorio del valor de decir no, de las primeras heridas que la confianza puede dejar. Y de cómo aprendí que a veces la verdadera riqueza es la capacidad de estar sola sin perderte a ti misma. Conocí a Jack cuando tenía 35 años en un seminario de finanzas en Denver, donde fui invitada como ponente invitada sobre seguridad en la banca digital. Él era uno de los asistentes sentados en la tercera fila y el único lo suficientemente atrevido para hacer una pregunta desafiante después de mi presentación. ¿Existe una línea entre la conveniencia de la tecnología y el costo de la privacidad personal? Esa pregunta no me desconcertó. Me intrigó. No estaba preguntando para presumir.
estaba preguntando para entender. Después del seminario, hablamos un momento en el área de café y me di cuenta de que Jack era del tipo directo y alegre, con una manera única de pensar. Trabajaba en marketing digital. No era tremendamente exitoso, pero claramente apasionado. Y lo más importante, no tenía idea de quién era yo más allá de la charla de ese día. Algo que se sintió como un alivio. Mantuvimos el contacto. Los primeros mensajes fueron sobre trabajo, que poco a poco se convirtieron en llamadas de noche, cafés de fin de semana, luego escapadas cortas solo para desconectarse. Jack tenía una energía que hacía que la vida se sintiera más ligera. No le afectaba mi título, nunca preguntó sobre mis activos y no sentía curiosidad por mi familia. Una vez le pregunté en broma, ¿no vas a buscarme en Google? Jack simplemente se encogió de hombros. Prefiero aprender sobre ti a través de ti. Después de 2 años de noviazgo, tuvimos una pequeña boda en el lago Tahoe con solo familia y unos pocos amigos cercanos. Mi mamá se sentó a mi lado mientras me maquillaban y susurró, tu papá estaría sonriendo si te viera hoy. Yo también lo creí. Si todavía estuviera vivo, creo que le habría caído bien Jack. Al menos al principio. Después de la boda, Jack se mudó conmigo al apartamento de alta gama que mis padres me habían comprado en el centro. Un mes después, decidí que era hora de mostrarle a Jack más sobre la casa en las colinas occidentales de Seattle, la casa donde me crecí. No había llevado a nadie ahí desde que mi papá falleció 3 años antes. En parte porque no estaba lista. En parte porque tenía miedo de que alguien la viera como un trofeo. Esa visita sucedió un soleado sábado por la tarde. Cuando se abrió la puerta automática, Jack guardó silencio. Salió del auto lentamente como si estuviera entrando en otro mundo, el techo de pizarra, las altas ventanas capturando la luz del sol entre los ardientes árboles de arce rojo. El estanque todavía brillando como los veranos de mi infancia. Observé sus ojos mientras entraba al gran vestíbulo revestido con los familiares paneles de nogal y los detalles arquitectónicos que mi padre una vez dibujó a mano. Hayden, ¿vivías aquí? Su voz era de asombro. Asentí. Crecí aquí. Soltó una pequeña carcajada como si todavía no pudiera creerlo, pero noté que algo parpadeó en sus ojos. Una curiosidad que no había visto antes. Después de ese día, empezó a hacer más preguntas. Al principio parecían casuales. ¿Cuánto tiempo le tomó a tu papá construir esto? ¿Quién cuida el jardín? ¿Se ha vuelto a tasar la casa alguna vez? Pero gradualmente, empezó a mencionar términos más específicos, activos personales, herencia, titularidad del título de propiedad y derechos de decisión. No podía negar que algo dentro de mí empezaba a sentir cautela. No quería pensar mal de Jack, el hombre que elegí para casarme. Pero tampoco podía olvidar las lecciones de mi padre. Quien de verdad te ama respetará tus límites incluso cuando no los expliques. Unas semanas después, durante la cena en nuestro apartamento, mientras yo servía el vino, Jack de repente preguntó, Hayden, si algo le pasara a tu mamá, ¿quién obtendría la propiedad de la casa en las colinas occidentales? Me quedé paralizada, con el vaso en la mano temblando ligeramente. Mirándolo a los ojos, le dije, eso es un asunto familiar, Jack, y creo que lo entiendes. Sonrió, pero no era la sonrisa cálida a la que estaba acostumbrada. Por primera vez desde que nos conocimos, sentí una pequeña distancia, delgada como un hilo pero afilada como una navaja, formándose entre dos personas que una vez prometieron no guardar secretos. Y empecé a preguntarme, ¿había algo dentro de él que había pasado por alto simplemente por haber confiado demasiado pronto? El mensaje de mi mamá llegó un lunes por la mañana justo cuando estaba a punto de unirme a una reunión virtual con un ejecutivo bancario. El mensaje tenía solo unas pocas palabras. Hayden, tu padre te necesita.
Salí de la oficina en 10 minutos. Camino al hospital, mi mente daba vueltas con especulaciones. Mi padre siempre había sido saludable. Cada mañana caminaba durante 1 hora alrededor del jardín trasero, comía bien y nunca se saltaba sus chequeos de rutina. Pero cuando entré a la habitación del hospital y lo vi acostado con el rostro demacrado, supe que las cosas ya no eran simples. Sonrió cuando me vio, pero los ojos que antes tenían una resolución inquebrantable ahora estaban ensombrecidos por el agotamiento. Me senté a su lado, tomé su mano y escuché mientras mi madre susurraba. El doctor dijo, es cáncer de páncreas en estadio 4. La cirugía ya no es una opción. Hayden, no recuerdo exactamente cómo reaccioné. Solo sé que el mundo pareció derrumbarse en un único y pesado zumbido en mis oídos. Siempre había creído que mi padre era inquebrantable, que estaría presente en cada hito de mi vida. Pero ahora tenía que prepararme para perderlo. Desde ese día, pausé todos mis compromisos laborales importantes y reorganicé mi agenda para pasar más tiempo en el hospital. Le leía libros, compartía historias del trabajo y a veces ponía la música de jazz que solía amar. En esos momentos, casi olvidaba la realidad que esperaba afuera. Jack al principio parecía solidario. Ocasionalmente traía bocadillos, preguntaba cómo iban las cosas y me recogía tarde por la noche. Pero apenas unas semanas después, su paciencia comenzó a agotarse. Una noche, cuando llegué a casa agotada después de un largo día en el hospital, Jack estaba parado en la puerta, con los brazos cruzados, su calidez habitual desaparecida. Hayden, ¿cuánto tiempo planeas seguir con esto? Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, entiendo que amas a tus padres, pero nuestra vida también necesita atención. Todo el tiempo estás fuera. Siento que estoy solo en este matrimonio. Me quedé en silencio. Estaba demasiado agotada para discutir, pero por dentro algo se resquebrajó. ¿Era este realmente el hombre que una vez prometió estar a mi lado en todo? Unas semanas después, mi padre falleció una tranquila mañana. Mi madre y yo estuvimos a su lado, su mano sosteniendo la mía hasta el final. No lloré. Solo me quedé ahí sentada escuchando el monitor silenciarse y sintiendo que una parte de mi corazón se iba con él. El funeral se celebró en el jardín de nuestra familia, sencillo y digno, tal como él lo había querido. Durante la ceremonia, Jack estuvo presente, cortés pero distante. Evitaba mi mirada y apenas reconoció el dolor que yo cargaba. Después del funeral, mi madre me entregó un grueso archivo. Dentro había un testamento cuidadosamente preparado. Mi padre me había dejado la propiedad completa de la mansión en la colina, el lugar que una vez llamó el corazón de la familia. La casa estaba valuada en casi $5.500.000. Pero para mí, era invaluable. Jack se enteró de la noticia por un familiar en el funeral y su actitud cambió al instante. Esa noche durante la cena, de repente preguntó, ¿y qué planeas hacer con esa casa? Lo miré, sintiendo que la cautela me invadía. Todavía no lo he pensado. Todo es muy reciente. Asintió, luego añadió, solo estaba pensando que si los dos estuviéramos en el título de propiedad, podría facilitar las cosas más adelante. Legalmente, me refiero. No respondí, pero mi corazón se tensó. Por primera vez, sentí que Jack estaba mirando el legado de mi padre no como una reliquia familiar, sino como un premio a conquistar. Unos días después, recibí una llamada del abogado de la familia. El señor Peterson, el amigo de toda la vida de mi padre. Confirmó que todos los documentos de transferencia estaban finalizados y que yo era la única propietaria legal de la casa. Esa tarde ventosa, me paré en el balcón del segundo piso de la mansión, mirando el jardín que mi padre una vez cuidó con sus propias manos. Y en silencio le prometí que protegería ese lugar sin importar lo que pasara.
Pero nunca imaginé que la primera persona de quien tendría que protegerlo sería el hombre que dormía a mi lado cada noche. 6 semanas después del fallecimiento de mi padre, la atmósfera en nuestro apartamento compartido se había vuelto cada vez más tensa. Jack ya no podía ocultar su inquietud. Comenzó a hacer preguntas incesantes sobre los aspectos legales de la casa que acababa de heredar. Y aunque le di respuestas claras repetidamente, seguía volviendo al mismo tema. Una tarde, mientras revisaba los recuerdos de mi padre en el estudio, Jack apareció en la puerta con una expresión más seria que de costumbre. Me entregó una pila de papeles, los puso sobre el escritorio y dijo con naturalidad: acabo de reunirme con un abogado llamado Jerry Peterson. Sabe mucho sobre las leyes de herencia en Washington. Creo que deberíamos coposeer la casa para evitar complicaciones futuras. Lo miré fijamente. Jack, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué tendría que cambiarse la titularidad? Se encogió de hombros, tratando de parecer inofensivo. Estamos casados, Hayden. Lo que es tuyo es mío, ¿verdad? Es solo una formalidad. Me senté erguida, con el corazón acelerado. No, esa casa es una herencia personal directamente de mi padre, y tú lo sabes. Se quedó callado por unos segundos, luego sonrió, pero la calidez había desaparecido de sus ojos. Bueno, entonces supongo que no te sorprenderá saber que ya lo hice. Me quedé paralizada. ¿Hiciste qué? Jack sacó su teléfono, abrió un correo electrónico y lo deslizó hacia mí. Era una copia escaneada de un formulario de transferencia de propiedad sellado como pendiente de revisión. Mi nombre, Jaden Brooks, había sido tachado en tinta roja, reemplazado por Jack E. Nolan. Quedé atónita. ¿Qué diablos hiciste? Jerry dijo que yo podía procesar el papeleo como cónyuge si podía demostrar interés adquirido. ¿Y adivina qué? Ya le pagué $300,000 por adelantado. Me puse de pie de un salto, con la voz temblando. Intentaste transferir una propiedad a mi nombre sin mi consentimiento. ¿Estás loco? Hice lo que había que hacer. Si no quieres compartir, tengo que protegerme a mí mismo. Podemos vivir como compañeros de cuarto si eso es más cómodo para ti. De lo contrario, creo que el divorcio es una opción razonable. Cada palabra golpeó como una hoja de cuchillo fría. El hombre que una vez pensé que tomaría mi mano por la vida ahora estaba frente a mí como un extraño, calculador y frío. Retrocedí un paso, esforzándome por mantener la calma. Jack, lo que hiciste no es solo ilegal, es una traición. Te aprovechaste de mí y de la confianza que te di. Cruzó los brazos, con una sonrisa burlona. ¿Confianza? ¿Qué confianza? Me ocultaste toda la riqueza de tu familia. Me casé con alguien que nunca compartió nada verdaderamente importante. Me quedé paralizada, con el corazón palpitando. Pero en lugar de discutir, salí de la habitación. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber si lo que dijo era solo un farol. Y cuando llamé al abogado de mi padre, el verdadero señor Peterson, no este supuesto Jerry, me enteré de que las cosas eran peores de lo que pensaba. El señor Peterson suspiró después de escuchar mi historia. Hayden, no existe ningún abogado con licencia llamado Jerry Peterson en este estado. Has sido víctima de una estafa. Y si Jack le pagó a esa persona, puede que él también haya caído víctima de un fraude legal. Sentí como si el aire se me hubiera escapado de los pulmones. Jack no solo había intentado robarme la herencia. También había sido lo suficientemente ingenuo como para perder una fortuna en el proceso. Pero el dolor más profundo no vino de la pérdida económica. Vino de darme cuenta de que había amado y confiado completamente en alguien totalmente indigno de ello. Esa noche, llegué a casa y encontré a Jack sentado en la mesa del comedor, con el rostro pálido.
Jerry no está contestando su teléfono. Creo que me estafaron. No grité. No maldije. Simplemente coloqué sobre la mesa los documentos originales de la propiedad que el señor Petersen acababa de enviarme, junto con una copia confirmando que yo era la única propietaria legal de la casa. Has cruzado una línea, Jack, y no tengo ninguna razón para seguir contigo. Abrió la boca para hablar, pero levanté la mano para detenerlo. No hay ninguna explicación que pueda reparar la confianza que destruiste. Salí de la habitación en silencio, pero por dentro una puerta se había cerrado para siempre. Y supe desde ese momento que Jack ya no formaba parte de mi camino. 3 días después de esa confrontación final, me mudé oficialmente del apartamento que Jack y yo habíamos compartido. No llevé nada más que una maleta de ropa y una caja de madera con las cartas que mi padre había escrito. Todo lo demás, los recuerdos, los sueños y las promesas, lo dejé atrás como quien suelta una piedra que se hunde al fondo de un lago. Me mudé de regreso a la mansión en la colina, antes el hogar de mi infancia, ahora el único lugar de paz que me quedaba. Pensé que después de exponer la verdad y cortar los lazos, Jack desaparecería silenciosamente de mi vida. Pero había subestimado la codicia y el engaño que todavía persistían en él. Esa mañana, mientras caminaba con mi madre en el jardín trasero, el timbre de la puerta sonó sin parar. En la pantalla de seguridad, vi a Jack parado afuera, con las manos en las caderas y el rostro enrojecido. Ya fuera por enojo o vergüenza, no podía distinguir. Tomé mi teléfono y me conecté al sistema de intercomunicación. Jack, ¿qué haces aquí? Me miró directamente a la cámara, con la voz alta y firme. Hayden, tengo derecho a entrar a esta casa. La estás reteniendo ilegalmente. Necesitamos hablar. Respondí con calma. Soy la propietaria legal. Si no te vas, llamaré a la policía. Como si hubiera anticipado mi reacción, Jack sacó una pila de papeles del bolsillo de su abrigo. Tuve a un nuevo abogado revisando todo. Crees que eres inteligente, pero ya no soy ingenuo. No dije nada más. Llamé de inmediato al equipo de seguridad. Menos de 5 minutos después, llegaron 2 oficiales de seguridad y le pidieron a Jack que abandonara las instalaciones. Se resistió, gritando que él era la víctima, que había sido engañado, que yo no tenía corazón. Pero yo no salí. Solo me quedé detrás de la puerta de vidrio, viéndolo gritar al cielo mientras los hombres que una vez trabajaron para mi padre permanecían en silencio y hacían su trabajo. Esa tarde, me reuní con mi abogado en la oficina para finalizar algo importante, una orden de alejamiento. Ya no quería vivir con el miedo de que Jack pudiera aparecer en mi puerta, alternando entre súplicas y amenazas. Justo cuando estábamos a punto de terminar, mi teléfono vibró. Apareció un mensaje de un número desconocido. Jack fue estafado por 360,000 pesos. Jerry es un nombre falso, sin licencia en ningún estado. El mensaje vino de un viejo conocido en el campo legal que una vez había trabajado con Jack en un proyecto de marketing. Sabía que Jack estaba en espiral, habiendo perdido su dinero, su reputación y su matrimonio. Resultó que el abogado Jerry en quien Jack había confiado ciegamente era en realidad un estafador profesional. Había sido investigado múltiples veces por hacerse pasar por profesionales legales y estafar a personas crédulas. Jack le había transferido una suma enorme, 360,000 pesos, para acelerar la transferencia de propiedad, solo para recibir una serie de documentos falsificados. También elaborados que casi me engañaron a mí también. Debí haberme sentido vindicada, pero en realidad solo me sentí vacía. Jack se había lanzado al abismo, y nadie podía sacarlo de ahí más que él mismo. Esa tarde, me senté sola en la antigua biblioteca de mi padre, con la suave luz iluminando el pulido escritorio de madera.
Abrí un cajón y saqué la carta que mi padre me había escrito antes de fallecer. Una escritura familiar y firme que me calmaba con solo verla. Mi querida Haden, si algún día encuentras traicionada tu confianza, recuerda que la confianza es lo más precioso que construimos. Toma tiempo crearla, pero puede desvanecerse con una sola mentira. No llores lo que se perdió porque perder lo que no mereces es a veces la única manera de preservarte a ti misma. Doblé la carta y tomé una respiración profunda. Sabía que había cruzado a un nuevo capítulo de vida, sin Jack, sin los sueños que otros una vez intentaron explotar. Y si mi padre me había dejado algo más valioso que la mansión en la colina, era la fortaleza que sostenía en ese momento. Afuera, la brisa susurraba entre los arces. Podía escuchar a mi madre riendo con el jardinero. La vida seguía su curso, y por primera vez en años, sentí que tenía verdadero control, no solo de la casa, sino de mi corazón. Los trámites del divorcio avanzaron más rápido de lo que esperaba. Quizás porque Jack ya no tenía fuerzas para pelear. No tenía abogado, no tenía dinero y, lo más importante, ya no tenía ninguna confianza mía. Firmamos los papeles en una pequeña oficina en el centro de Seattle, un lugar donde nadie conocía mi nombre ni mi pasado. Tan diferente de la soleada y alegre boda junto al lago Tahoe apenas 2 años antes. Jack no dijo mucho durante la firma. Solo mantuvo la cabeza agachada, con ojeras, las manos temblando ligeramente. Cuando el último sello cayó sobre los documentos, me levanté primero. Espero que encuentres el camino de regreso a ti mismo. Eso fue todo lo que pude decir sin dejar que mi corazón perdiera el rumbo nuevamente. Regresé a la finca y amplié su calma familiar convirtiendo la antigua habitación de mi padre en un espacio de meditación y lectura. Mi madre, después de quedarse conmigo por un tiempo, comenzó a enfocarse en ella misma, tomando clases de arte, jardinería, caminando cada mañana. La casa, antes envuelta en dolor, estaba respirando de nuevo lentamente. Luego llegó el día del primer aniversario de mi padre. Lo mantuvimos sencillo, solo unos pocos amigos cercanos, algunos colegas de toda la vida y vecinos que habían conocido a nuestra familia desde que yo era niña. Todo estaba cuidadosamente preparado, desde el pequeño altar en la biblioteca hasta las flores blancas que bordeaban el camino. El ambiente era solemne pero cálido. Mientras comenzaba la ceremonia, noté una figura familiar afuera de la puerta de hierro. Sus ojos encontraron los míos a través de la cámara de seguridad. Me quedé paralizada por unos segundos. Jack. Se veía más delgado que la última vez que lo había visto. Su camisa estaba arrugada, su cabello ligeramente despeinado y sus ojos hundidos. Puso una mano sobre su pecho cuando me vio mirando, como suplicando en silencio. Salí al porche pero mantuve la distancia. ¿Por qué estás aquí, Jack? Tragó saliva. Solo quería decirte que lo siento a ti y a él. Sé que no merezco estar aquí, pero necesito que sepas que lo he perdido todo. Lo miré, tratando de mantener la voz tranquila. Tuviste la oportunidad de aferrarte a al menos una cosa, pero elegiste darlo todo por codicia. Fui engañado. Fui estúpido. Lo entiendo ahora. El sonido de los cantos comenzó adentro. Los invitados ya se habían reunido todos. Tomé una respiración profunda, luego hablé con firmeza. Hoy es para mí, padre. Este no es tu escenario para la redención. Si todavía tienes algún respeto por mí o por él, por favor vete. Jack asintió, pero no se movió. Dio unos pasos atrás, con los ojos llenos de una última súplica silenciosa. No estoy pidiendo perdón. Solo que no me odies. Me quedé en silencio, no porque lo odiara, sino porque ya no me quedaba nada que sentir. Le hice señas a los guardias de seguridad. Entendieron, salieron discretamente sin armar escena.
Uno de ellos le habló a Jack en voz baja y lo escoltó lejos del área de la puerta. No miré atrás. Regresé adentro, donde todos estaban esperando, donde la foto de mi padre estaba sobre la mesa rodeada de flores blancas y velas encendidas. La ceremonia continuó. Nadie mencionó la aparición de Jack, como si nunca hubiera cruzado esa puerta. Pero dentro de mí, algo se cerró para siempre. No la relación, solo los últimos fragmentos del arrepentimiento. Esa noche, me senté sola en el salón de té que mi padre había diseñado especialmente para mi madre. Afuera, una lluvia suave había comenzado a caer. Me serví una taza de té caliente de Earl Grey y observé las gotas de lluvia deslizarse por la ventana. Pensé en Jack, en cómo había entrado, permanecido y luego salido de mi vida como una tormenta. Ruidosa, caótica, sacudiendo todo lo que creía sólido. Pero al final, la lluvia siempre para y los árboles florecen de nuevo. La casa se ilumina. Mi madre sonríe cada mañana. Y yo al fin puedo dormir en paz. Cuando la primavera regresó y los arces alrededor de la finca comenzaron a brotar, supe que era hora de escribir un nuevo capítulo en mi vida. El dolor por mi padre se había asentado en recuerdo, y las cicatrices de Jack estaban comenzando a sanar. Una mañana temprano, mientras mi madre y yo estábamos sentadas en la mesa de madera bajo el gran árbol, tomando café y mirando el jardín trasero, ella dijo de repente, Hayden, ¿crees que podríamos convertir este lugar en algo especial para los demás? La miré un poco sorprendida, luego entendí lo que quería decir. No estaba hablando de vender ni de compartir la casa. Se refería a darle un nuevo propósito. Una vez escuché a mi padre decir, una casa hermosa no es solo para admirar. Es para vivir, para respirar con la gente. Y ahora, a medida que mi vida tomaba un nuevo rumbo, quizás la finca también necesitaba un nuevo propósito. Algo más allá de su valor material o su legado. Empezamos por despejar el sótano, que antes era solo almacenamiento. Lo convertí en un pequeño salón de eventos con paredes de piedra clásica, pisos de madera pulida e iluminación ambiental cálida. El jardín trasero se amplió convirtiéndose en un espacio para bodas al aire libre con un arco de madera blanca cubierto de enredaderas y filas de lavanda bordeando el camino. Mi madre, que amaba los arreglos florales, asumió el rol de diseñadora del espacio de eventos. Al proyecto lo llamó Brooks Estate, una manera de honrar a mi padre. Contratamos un equipo de jóvenes ingenieros para evaluar la estructura de la casa, asegurándonos de que todo cumpliera con los estándares de seguridad para recibir invitados. Una tranquila sala de lectura se convirtió en un área para tés. El salón de baile antiguo del segundo piso recibió una actualización de sonido para pequeñas actuaciones de piano. El boca a boca se extendió rápidamente. El primer vecino celebró ahí su 30º aniversario de bodas. Luego una joven pareja de Oregon reservó el Brooks Estate para una boda íntima con solo 40 invitados. La admiración en sus ojos al cruzar la puerta, los aplausos bajo las vigas de madera, las risas que resonaban por el jardín, todo me hizo sentir que había tomado la decisión correcta. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Nada de áridos informes financieros, nada de interminables llamadas de Zoom, solo rostros brillantes y agradecidos, y la sencilla alegría de una celebración perfecta. También comencé a escribir de nuevo. Antiguos diarios, recuerdos de mi padre, reflexiones de mi matrimonio fallido, no para publicar, sino para sanar. Curiosamente, la mansión, antes llena de dolor, era ahora un lugar de restauración. Cada mañana, mi madre y yo caminábamos por los vastos terrenos, cestas de flores frescas en mano. Discutíamos ideas de decoración para la semana siguiente, elegíamos música de fondo para las próximas bodas, o a veces simplemente nos sentábamos junto al estanque de koi, observando a los peces deslizarse bajo el agua cristalina. Nuestra relación de madre e hija se profundizó más que nunca.
Ya no éramos simplemente familia bajo un mismo techo. Éramos verdaderas socias, compañeras. Un día, mientras revisaba el registro de reservas de eventos, mi madre preguntó suavemente, ¿qué crees que diría tu padre si viera lo que estamos haciendo ahora? Sonreí, con los ojos dirigiéndose hacia la luz del sol que se filtraba por la ventana. Creo que estaría orgulloso porque cumplimos nuestra promesa de mantener esta casa viva en espíritu. No nos expandimos demasiado rápido. Aceptábamos no más de 3 eventos al mes para asegurar la calidad y la atención al detalle. Cada miembro del personal era alguien que conocíamos y en quien confiábamos, elegido cuidadosamente, no solo por sus habilidades, sino por su corazón. La finca ya no era una reliquia de una vida anterior, sino una plataforma para un nuevo camino. Solía pensar que la pérdida era un final, pero resultó ser una transición, una que me ayudó a encontrar una versión más fuerte y clara de mí misma. El Box Estate continuó acogiendo bodas, reuniones e incluso celebraciones tranquilas para quienes estaban en su propio camino de sanación. Y yo, permanecí detrás de escena, volviéndome más serena y feliz con cada día que pasaba. Al final de ese verano, cuando las últimas flores de lavanda en el jardín comenzaban a marchitarse, recibí un correo electrónico inesperado. El remitente, Jack. El asunto decía simplemente, gracias. Tardé casi 10 minutos en abrirlo. No porque todavía estuviera enojada o herida, sino porque no estaba segura de querer saber nada más de él, pero la curiosidad ganó. Y leí, Hayden, sé que probablemente no quieres saber de mí, pero solo necesito decir una cosa. Gracias. Gracias por terminar todo cuando lo hiciste. Me obligó a mirarme a mí mismo y a enfrentar cosas que nunca tuve el coraje de admitir. Conseguí trabajo en un pequeño centro de orientación laboral en Spokane. No es llamativo, pero es real. Ayudo a personas que han estado encarceladas o en quiebra a encontrar dirección nuevamente. Quizás porque yo también toqué fondo, tengo la paciencia para escuchar de verdad. No estoy pidiendo perdón. Pero espero que sepas que las cosas que una vez creíste en mí no estaban completamente equivocadas. Solo no fui lo suficientemente maduro para aferrarme a ellas. Deseándote toda la fortaleza que siempre has tenido. Jack. Cerré la laptop y me quedé sentada en silencio junto a la ventana del segundo piso, desde donde podía ver todo el jardín transformándose en otoño. Los arces empezaban a arder en un brillante rojo, la luz del sol danzando suavemente sobre el estanque ondulante, y la brisa llevaba un suave aroma a hierbas por el aire. No lloré. No sonreí. Solo sentí una ligereza dentro de mí, como si la última piedra finalmente hubiera sido levantada después de una larga subida cuesta arriba. Saber que Jack estaba viviendo una vida más honesta no me hacía querer volver al pasado, pero me ayudaba a creer que a veces las fracturas pueden ser el comienzo de un renacimiento. No solo para mí, sino para él también. Los últimos meses del año pasaron en una alegre actividad en el Box Estate. Acogimos nuestra primera boda de otoño con un tema rústico, madera de roble, velas doradas y ramos de flores silvestres atados a mano. La novia, una profesora de literatura de Portland, me susurró al despedirse, no solo nos diste un lugar. Nos diste un verdadero comienzo. Solo sonreí. Pero esa frase tocó algo profundo dentro de mí. Por las tardes, a menudo me sentaba con mi madre en el porche trasero sosteniendo una taza caliente de té, observando las luces titilantes del jardín que mi padre había instalado a mano. Había diseñado la iluminación para resaltar cada planta, cada camino. No necesitaba decir nada. Todavía podía sentirlo ahí, en el viento que agitaba los arces, en el suave resplandor sobre el estanque y en cada decisión que tomaba con el corazón sincero. La finca, la obra de vida de mi padre, ya no era simplemente una propiedad. Era prueba del poder del amor familiar,
de la resiliencia frente a la adversidad y de la creencia de que cada grieta puede ser por donde entra la luz. Una vez lo perdí todo en un abrir y cerrar de ojos, el amor, la confianza, incluso la imagen de mí misma en el espejo. Pero lo encontré todo de nuevo de una manera diferente. No a través de las promesas de otra persona, sino a través de mis propias acciones, eligiendo lo que valía la pena conservar y soltando lo que no. Una fría mañana de invierno, me paré en el balcón del segundo piso, con el aire frío rozando mi cara, mirando hacia abajo al jardín donde una pareja se tomaba fotos de boda. La novia con su vestido blanco reía alegremente mientras el novio le sostenía la mano con firmeza, como si temiera que el viento se la llevara. Apoyé la mano en el barandal de madera, con la pintura fresca todavía ligeramente fragante. Y comprendí que este era el final de un viejo camino, pero también el comienzo de cientos de nuevos, todos comenzando desde este lugar. El Box Estate no era solo un lugar que preservaba el legado de mi padre. Era el símbolo de la elección de una mujer. Una mujer que una vez perdió su camino pero volvió a encontrarse a sí misma, fuerte, independiente y que ya no necesitaba a nadie más para definir su valor. Y sabía que sin importar los giros que el futuro pudiera deparar, siempre recordaría una cosa. Nadie puede quitarte nada a menos que entregues tu confianza ciegamente. Y a veces la única manera de proteger tu herencia más preciada es aprender a soltar en el momento correcto. De mi propia historia, me he dado cuenta de que la pérdida no siempre es el final. Puede ser el comienzo del crecimiento. Una vez amé y confié en la persona equivocada y caí por cosas que no podía controlar. Pero fueron exactamente esas fracturas las que me enseñaron cómo levantarme y reconstruir una vida con resiliencia y decisiones intencionales. La felicidad no viene de tener a alguien a tu lado. Viene de conocer tu propio valor y nunca dejar que nadie más lo defina por ti. ¿Qué piensas sobre el camino de Hayden y las decisiones que tomó? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides seguir el canal para no perderte las próximas historias significativas y emotivas sobre la vida y